Bueno, podemos empezar. Elaine, podemos empezar. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a este novo encontro do nosso ciclo internacional de seminários sobre literatura greco-latina, do Império Romano ao Renascimento, evento multinacional, multilinguístico, um evento cuja proposta e cuja natureza mesma é a colaboração e o encontro, né? Encontro entre os nossos países, entre as nossas línguas, né? Entre autores da antiguidade canônica que estudamos em nossos cursos de clássicas e autores mais tardios, né? Autores que praticaram a recepção desses que estudamos em nossos cursos, né? E que são frequentemente esquecidos, e que nós temos aqui por proposta, por missão, trazer à baila para conversarmos, né, sobre eles. Esse é um evento co-organizado pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Buenos Aires, um evento organizado pela professora Liliana Pegolo, pela professora Cecília Ugarte Mendia, que tão generosamente e gentilmente me chamaram para trabalhar com elas, né, para compor a organização, e as quais agradeço sempre muito. Hoje temos convidados especialíssimos, que é um grande prazer receber. E posso, então, apenas agradecer a presença de todos, agradecer também aqueles que nos deixam comentários e perguntas por escrito, ou, se desejarem, né, poderão fazer essas perguntas ao final, né, do nosso encontro, de viva voz. Então, como acharem mais confortável, mas, por favor, sejam todos extremamente bem recebidos, vocês estão em casa aqui conosco, e agradecendo também aos nossos convidados, passo a palavra à nossa Liliana Pegolo. Obrigada a todos. Bueno, muchas gracias, Elaine. Para mí es verdaderamente un honor contar con tales especialistas, sobre todo con el doctor Quiroga Puertas, que es verdaderamente una persona de una enorme generosidad, porque tan rápidamente como yo me contacté con él el año pasado, quiso estar con nosotros y volvió a aceptar esta propuesta, y además creo que lo más grande de un maestro es el de dar la oportunidad a sus discípulos, y es precisamente lo que acá estamos viendo, ¿no? Vamos a contar con Elía Otranto, que va a colaborar con el doctor Quiroga Puerta, y es eso precisamente lo que tienen que hacer los maestros y las maestras, ¿no es cierto? Yo recuerdo a mi profesor Schroeder, que él decía que la palabra magíster venía de un antiguo verbo, ¿no? de origen agrario, ¿no? Que tenía que ver con esto de machacar más. El maestro es aquel que machaca más. Y es así. Así que por eso mismo agradezco enormemente a Alberto que esté acá y que esté junto a su discípulo. Y va a ser para nosotros una tarde muy hermosa. Así que, dale, Cecilia, para vos. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia, como siempre, muchas gracias al profesor Quiroga Puertas, muchas gracias a Elía Otranto, que es doctorando y está haciendo su tesis junto con el profesor Quiroga Puertas, y hoy en colaboración van a presentar esta charla para nosotros, así que nosotros estamos más que agradecidas y muy contentas, como siempre, de continuar con este seminario internacional que tantos frutos nos ha traído. Para no demorar más y comenzar rápidamente, yo como siempre voy a hacer una pequeñísima introducción de los puntos más importantes de los currículums del profesor Quiroga Puertas y de Elía Otranto.
El profesor Alberto Quiroga Puertas es doctor en Filología Clásica por la Universidad de Granada y ha realizado numerosas estancias internacionales de investigación en Liverpool, en Oxford, en Washington, y entre sus líneas de investigación se encuentran la retórica tardoantigua, la periautología y el pensamiento contrafactual. Autor de numerosísimos artículos, capítulos de libros que pueden encontrar, por suerte. Estamos muy contentos y agradecidos de tenerlo hoy aquí, en colaboración con el profesor Quiroga Puertas. Tenemos a el doctorando Elía Otranto. Él es graduado en Filología Clásica y se ha dedicado al estudio de la retórica y de la filosofía antiguas, con especial interés en entender cómo se imbrincaron en el tejido político y religioso de la antigüedad tardía en el debate entre paganos y cristianos. Concretamente, su investigación se ha enfocado en el estudio de la obra del emperador Juliano desde un punto de vista retórico y literario. En este momento él realiza, como ya dijimos, su doctorado en la Universidad de Granada bajo la dirección del profesor Quiroga Puertas, y en su doctorado él busca estudiar desde un punto de vista retórico y literario el uso de la invectiva en la obra de Juliano. Asimismo, desde abril de 2023 es miembro e investigador contratado con cargo al proyecto de investigación La cultura de la invectiva en la literatura imperial y tardoantigua. Entonces, ya todo un experto en el tema. Estamos muy agradecidas nuevamente de contar con la presencia de ustedes y les dejo la palabra. Gracias. Pues muchísimas gracias. Hablo creo que también en nombre de Elía. Muchísimas gracias, profesora Elaine Sartorelli, Liliana Pégolo y Cecilia Huertemendía, por su muy amable invitación. Y sobre todo, más allá de agradecerles la invitación, queríamos darle la enhorabuena por algo que precisamente la profesora Sartorelli ha comentado en su alocución inicial, que es organizar, coordinar una actividad de este tipo que pone en contacto a estudiosos ¿no? que estamos muy alejados geográficamente, pero que gracias a este tipo de actividades, de iniciativas, nos sentimos más cercanos, podemos intercambiar ideas, podemos seguir avanzando y creciendo en nuestro conocimiento del mundo clásico. Y sé de sobra, por lo que estábamos hablando antes con Cecilia, que todas están sobrecargadas de trabajo, que este tipo de actividades muchísimas veces implican una organización previa bueno, que sobrecarga la agenda que tienen. Así que estamos muy agradecidos tanto por la invitación como por el sobreesfuerzo que sabemos que implica organizar algo de lo que se beneficia a todo el mundo. O sea que muchísimas gracias por la invitación. Y como decía antes la profesora Pégolo, en mi caso es la segunda ocasión en la que colaboro. Así que, como decía en muchas de sus cartas el sofista Libanio de Antioquía, Tadeutera Beltío, de segunda mejor. Es decir, que vamos a intentar a ver si podemos mejorar lo que se hizo anteriormente. Voy a compartir un PowerPoint que hemos creado. A ver que lo tengo aquí. Creo que se ve, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Estupendo, gracias. Sí, sí. Pues bien, como reza el título de la charla, hacia una poética y una pragmática de la invectiva en la literatura grecolatina, nosotros queremos abordar cómo este género, digamos, este modo de hablar, la invectiva, en sus distintas manifestaciones, cómo se gestionó y cómo se articuló a lo largo de la antigüedad. A ver que me deje pasar. Correcto. Esta charla forma parte de un proyecto de investigación, aparece en pantalla, La cultura de la invectiva en la literatura imperial y tardoantigua, concedido por la Junta de Andalucía, y que reúne, porque está todavía en vigor, está en vigencia hasta finales del 2025, a 12 expertos internacionales del estudio de la literatura griega y latina, principalmente de los siglos II al VI después de Cristo, por lo tanto estamos hablando de literatura imperial y tardoantigua, con el objetivo común de estudiar, por un lado, los mecanismos retóricos y literarios de la invectiva tardoantigua, y por otro, evidentemente en conjunción relacionado con este primer objetivo, pretendemos comprender la invectiva a un nivel más conceptual, más cognitivo en la cultura antigua, es decir, más allá de practicar una hermenéutica, una exégesis de los textos a un nivel retórico,
queremos intentar entender una pregunta que puede parecer demasiado sencilla, pero que creemos que es necesario responder, y es ¿por qué se recurría con tanta frecuencia al vituperio, al insulto, a la crítica mordaz? El proyecto, curiosamente, no tiene sede, por así decirlo, en la Universidad de Granada, dado que gran parte de los investigadores proceden de esta universidad, de la UGR, de la Universidad de Granada, una ciudad que recientemente ha sido calificada, creo que aparece en pantalla, como una de las ciudades más maleducadas de España. Como persona nacida, como nativo de Granada y como residente en esta ciudad desde hace ya varias décadas, debo reconocer que esta ciudad tan monumental y tan turística practica, en efecto, el vituperio, la invectiva en ese sentido. Una forma que en Granada se llama malafollá, que es básicamente una mezcla de ironía, pero también de timidez, de intentar acercarse al otro, pero no hacerlo de la manera correcta. Es básicamente una forma torpe de ser inglés, por decirlo de alguna manera. Pues bien, esa característica tan propia de esta ciudad parece que puede hermanarnos con una tradición cultural también argentina, un poco por hablar con nuestros compañeros de Buenos Aires, porque es un país muy creativo, ¿no? Aquí en España, cada vez que, sobre todo cuando hay eventos futbolísticos como el Mundial, siempre hay noticias muy curiosas acerca de la inventiva y de la invectiva que generan los aficionados argentinos para referirse a futbolistas como Higuaín, Agüero, Messi, que son más conocidos muchas veces por ser objeto de invectivas, ¿no? digamos, de crítica aguda, ingeniosa, más que por sus habilidades futbolísticas. Sin embargo, y aquí ya queremos ponernos un poco más serios, la invectiva, es decir, aquellas formas de comunicación que abarcan desde la crítica hasta el insulto o el discurso de odio, muchas veces, como decía, la invectiva adopta un cariz mucho más serio cuando se sale de los cauces que deberían vertebrarla, como decía antes, en el ámbito local en Granada o Argentina, es el humor quien cataliza, el que cataliza esa forma de referirse al otro. Y por desgracia muchas veces esa invectiva se mete de lleno en la política y en asuntos de mayor calado. Por eso he puesto esta captura de pantalla de una página web, de una plataforma que habilitó la ONU, la Organización de Naciones Unidas, hace ya más de un año, para intentar combatir esa ola que hay de discursos de odio, de hate speech, de bulos, y que casi siempre se refieren o atacan a minorías como inmigrantes, mujeres, colectivos LGTBI. Así que la invectiva malentendida, por desgracia, sigue muy vigente. Este tipo de lenguaje abusivo ha sido usado desafortunadamente contra una de las clasicistas, una de las filólogas, historiadoras del mundo antiguo más reconocidas e influyentes de quizás de la última década, Mary Beard. Ella ha sufrido, por desgracia, numerosos ataques cuyo contenido se refiere a su físico, muchas veces, cuesta decirlo, pero es así, pero esos ataques dedicados a su físico tienen un segundo destinatario, que es su ideología, su carácter. Por lo tanto, en esos ataques, y algo que ella misma ha analizado, en esos ataques que ella ha recibido y que por desgracia sigue recibiendo, la mecánica y el contenido y los resortes retóricos literarios de la invectiva antigua se articulan, se reactivan. Por este motivo, como decía, ella ha dedicado varios estudios y sobre todo varias entradas. Ella tiene una columna en The Guardian, creo, y ha dedicado varias entradas en sus columnas a investigar cómo se desarrolló el concepto de libertad de palabra en la antigüedad y hoy día, y cómo muchas veces esa supuesta libertad de palabra, esa parresía, un concepto que abordaremos un poquito más adelante, no era sino una forma de invectiva, tanto en el mundo antiguo así como en la actualidad. El contexto social actual, por lo tanto, creo que por desgracia todos tenemos referentes en mente acerca de ello, nos remite una vez más a nuestro pasado grecolatino
Y es de eso de lo que Elías y yo queremos hablar hoy, de la invectiva en el mundo antiguo, tanto a nivel teórico-conceptual, esa va a ser la primera parte de la charla de la que me voy a ocupar yo, como a un nivel más práctico. Elías va a practicar un análisis sobre un discurso, un breve escrito del emperador Juliano el Misópogo, donde va a poner de manifiesto cómo se ponía en práctica los preceptos teóricos y conceptuales de la invectiva grecolatina. Nos gustaría comenzar con una reflexión. Es muy frecuente encontrar, cuando se estudia el mundo heleno, el mundo griego, también el mundo latino, pero sobre todo el mundo heleno, siempre se encuentran dos reflexiones o, digamos, dos grandes aforismos. En primer lugar, cuando se habla de la Grecia antigua, se habla del milagro griego, ¿no? Sobre todo la filosofía del romanticismo alemán del 19, principios del 20, y por otro lado, siempre se la cataloga como esa civilización que evolucionó del mito al logos. Creo que ya está, al menos hasta donde he podido leer, creo que este aserto del mito al logos está ya bastante superado en el sentido de que no son dos conceptos que se contrapongan, sino que son, digamos, dos formas distintas de pensamiento. En cuanto al logos, es una forma imposible de traducir, es una palabra muy difícil de traducir, por lo que se puede entender en sentido amplio, y ese sentido amplio del logos incluiría, por supuesto, el psogos, que es el término retórico en griego para referirse a la invectiva. De ahí que una de las premisas de nuestra charla y de nuestras investigaciones sea precisamente una reformulación de ese aforismo del mito al logos. Nosotros pensamos que se puede trazar un estudio, una reflexión, un ensayo del mito al psogos, entendiendo por mito el imaginario cultural heleno, no nos estamos ubicando tanto en los límites de la realidad, la ficción, no estamos utilizando mito con esas connotaciones, sino básicamente en su sentido más primigenio, mitos, relato. En ese sentido, creemos que es posible trazar una especie de línea de continuidad o al menos hacer un ensayo sobre cómo el legado o el imaginario cultural heleno desembocó muy frecuentemente en el psogos, en la invectiva, entendida esta en sentido extenso, de crítica, insulto, vituperio, en cualquiera de sus manifestaciones. Para poder abordar un estudio de esta índole, necesitamos asentar unas bases primordiales. Estas bases las hemos dividido en este primer estadio, en estos primeros meses de estudio, las hemos dividido en tres grandes grupos. Por un lado, a nivel terminológico, vemos que el concepto de invectiva acepta bastantes términos, tanto en griego, psos, mempsis, cacologia, loidoría, oneidos, como en latín, vectio, vituperatio. Todos estos términos son difíciles de acotar en el sentido de que es muy complicado darle una definición precisa. Reproche, censura, crítica, insulto, vituperio, invectiva, todos estos términos pertenecen a la misma familia semántica, tienen el mismo rango semántico y casi siempre se refieren a un concepto clave que también queremos abordar en nuestro proyecto, que es la alterización, es decir, el crear una alteridad cultural. Cuando se activa el psogos, el meidos, cuando se activa la invectiva, y algo que estamos estudiando, creemos que es un marcador discursivo que nos advierte de que hay un discurso, no tanto de odio, pero sí un discurso de alteridad cultural. Se quiere ejercer, se quiere implantar unas barreras culturales que separan al sujeto del objeto, al emisor del receptor. Eso por una parte. Esa flexibilidad terminológica también se refleja en la flexibilidad de las distintas manifestaciones que adoptó la invectiva en el mundo antiguo, desde la invectiva retórica, el psogos o la vituperatio, tal y como describe Quintiliano, a la sátira, el jambo, el mimo, el diálogo de Luciano, esa mezcla de lo serio y lo cómico, que es el Spudogeloio, los graffiti, incluso algunas tábulas de ficciones, ¿no? Algunas tablillas de maldición, incluyen textos que pueden ser categorizados bajo el epígrafe invectiva, en tanto que, como decía antes,
pretenden señalar, criticar al otro. Y un tercer estadio de nuestro estudio se refiere a los contextos operativos para la invectiva. Como comentaré a continuación, la invectiva no tiene un gran aparato teórico. La tratadística retórica y literaria, como veremos a continuación, no la describe en profundidad, pero por el contrario sí tenemos varios textos en los que filósofos como Platón o Aristóteles nos advierten de las consecuencias nos especifican los contextos en los que se usa la invectiva. En ese texto de esa utopía platónica que son las leyes, se nos dice que el vituperio, que la invectiva, que el óneidos no es apropiado, no es apropiado en una ciudad éunomo, para una ciudad en la que esté bien, ¿no? haya buenas leyes, que esté bien regida. Porque si no, nótese en lo que dice a continuación Platón, estamos produciendo femas ginaikeius, es decir, la invectiva, según Platón, viene a ser como asertos propios de mujeres, ¿no? de mujercillas, tiene un diminutivo ahí un tanto despectivo. La praxis de la invectiva, exagrium tepsiges, lo que hace es embrutecer, asilvestrar el alma del ser humano hasta convertirlo en una fiera, ceriumenos. Entonces, en ese breve pasaje de las leyes de Platón, vemos cómo él precave de que el uso de que en su ciudad ideal no cabe la invectiva, pero en caso de que suceda, corremos el peligro de embrutecernos, de convertirnos en fiera. El texto, como es lógico, tiene muchas más capas de interpretación y se podría profundizar en esta lectura, pero es algo que vamos a dejar de lado. Por otra parte, Aristóteles en su retórica cataloga los vicios éticos y morales, algo que creo que lo que va a profundizar Elia en su análisis. Aristóteles decía, aporta un catálogo de algunos conceptos, digamos, unos defectos éticos y morales, ¿no? La desvergüenza, la cobardía, la injusticia, la intemperancia, la falta de libertad, la debilidad moral, son ¿no? Anarquistía, doxía, deilía, diquía, colasía, analucería, malaquía. Son una serie de conceptos que luego, como aparece entre paréntesis, retoma Cicerón algunos de ellos cuando en el sobrevolador habla acerca de este subgénero o género, ¿no? la invectiva, la vituperatio. Y lo que nos hacen estos textos de Platón y Aristóteles es mostrarnos que a nivel formal, por un lado, la invectiva es muy difícil de controlar, es polimórfica, de ahí que tengamos tantísimos términos referidos a un mismo acto de habla, a la crítica, el grado de la crítica, si es más o menos exacerbada o aguda, es distinto, pero hay muchos términos y una gran flexibilidad formal, como decía. Eso a título, digamos, formal. Y de un punto de vista más operativo, más pragmático, la invectiva, como decía, y sobre todo creo que queda claro con ese texto de Platón, lo que hace es simbolizar y señalar la alteridad y una especie de distopía, ¿no? Si partimos un poco de esa lectura de las leyes de Platón como una utopía, cuando describe cómo su ciudad utópica se subvertiría en términos de su funcionamiento, que es algo que también trabajará Elia a continuación, la subversión del elogio y del vituperio, entonces cuando se produce una distopía. Como comentaba, hay ciertos problemas de definición y metodológicos cuando se estudia la invectiva, el vituperio en la antigüedad. Por resumir, porque para no hacerlo muy espeso, desde Aristóteles, siglo IV a.C., hasta el siglo IV, V después de Cristo, con Aftonio, que es la última cita que aparece en pantalla, hay muy pocas variaciones cuando la tratadística retórica o la tratadística o la crítica literaria aborda el concepto de invectiva. En Aristóteles, como aparece en ese texto de la retórica, se nos dice que el epainoi kai psogoi, ¿no? Es decir, tanto el encomio como el vituperio se conforman a partir de una serie de elementos, pero lo que me interesa especialmente es la última parte, la que está subrayada, hogar psogos ekton enantion estin. El vituperio se produce, surge, se construye a partir de los contrarios, es decir, esta va a ser la premisa teórica cuando se trabaje acerca de la invectiva en la antigüedad.
la invectiva apenas se desarrolla a nivel teórico, siempre se concluye con ese ton enantion, como se ve también a continuación en la retórica de Alejandro, ¿no? Nos dice que psepticón, ¿no? Aquello que es censurable, se construye a partir de lo contrario del encomio, básicamente mediante dos procesos: la aminoración, tapeinosis, de los aspectos positivos, y la sublimación, la exageración, auxesis, de lo infame. Si nos vamos al mundo latino, algo parecido, ex contraris, nos dice la retórica de Herenio. Es decir, hay una, desde Aristóteles a retórica Alejandro, retórica de Herenio, es consistente, es coherente en su interpretación de la invectiva como un concepto de corto desarrollo teórico y que se retroalimenta con los mismos tópicos y mecanismos retóricos que hace funcionar el encomio. En cuanto a Aftonio, como decía, lo ha añadido porque es un autor quizá no muy conocido, del siglo IV o V después de Cristo, del que conservamos una colección de progimnásmata, de ejercicios retóricos, en los que está consignado uno de esos ejercicios, que es el psogos, el vituperio. Y quizá, como decía, he querido mostrar su definición de vituperio porque es quizá de las más elaboradas que conservamos de la antigüedad. Bebe de la tradición aristotélica, de la tradición peripatética, pero la lleva un poquito más allá, ¿no? Nos dice que la invectiva es un discurso enunciativo de los defectos que se tienen, ¿no? Normalmente psogos y el cacón. Difiere del lugar común en lo que el lugar conlleva una punición, mientras que la invectiva tiene una única simple acusación. No conviene, y esto es lo importante, no conviene dejar una virtud sin elogios ni un vicio sin invectiva. Normalmente vemos la retroalimentación entre encomio y vituperio. Insisto, estamos en el siglo IV, V después de Cristo. La codificación teórica y el desarrollo teórico de la invectiva apenas ha variado desde Aristóteles. Esto no nos debe extrañar, aunque sea bastante llamativo, sino que debe hacernos pensar que catalogar la fuerza que tiene la invectiva, la fuerza a nivel pragmático, como veremos a continuación, como acto de hablar, es muy difícil, por lo que se prefirió esbozar una definición muy básica y dejar la definición abierta, una definición a contrario, a partir de todo enantío, íntimamente relacionada con el encomio. Las fuentes también hacen habitualmente énfasis en cómo construir un psogos, un vituperio, una invectiva, insisto una vez más, a partir de los mismos mecanismos retóricos que operan en el ámbito del encomio, del elogio. Son dos principalmente, como hemos visto anteriormente, la auxesis, es decir, la exageración, la sublimación. Cuando exageramos un rasgo de alguien, en el fondo, lo que estamos haciendo es caricaturizarlo, deformarlo, alterizarlo. Y por otro lado, la síncresis, la comparación, que es una operación retórica mucho más complicado que parece. De hecho, cuando se leen los progimnámatas y algunos textos de Aristóteles, se aprecia cómo hay distintas categorías y clasificaciones de tipos de comparación, pero que es algo que posteriormente ejemplificará Elia en su estudio de caso. Ahora bien, es posible, nos preguntamos en este proyecto, los compañeros que estamos trabajando en el ámbito de la invectiva, nos preguntamos si es posible digamos, definir una pragmática de la invectiva. Hemos ubicado la invectiva en el centro, rodeada de una serie de conceptos que creemos que influyen, que hay una retroalimentación entre ellos. En primer lugar, la invectiva pertenece al ámbito del agón, de lo agonal, de lo agonístico. Sabemos, especialmente los estudios de James Fredal a finales del siglo XX, principios del XXI, demuestra que la cultura griega es agonística en todas sus manifestaciones, en el teatro, en el deporte, en la oratoria, en la guerra, de modo que la invectiva viene a ser una herramienta o digamos una faceta de ese agón continuo que era la cultura helena. Por otra parte, en ese texto atribuido a Platón, ¿no? Alcibiades, somos que en una serie de diálogos atribuidos al filósofo, habla que quien quiera ser un aner politikos, en el sentido etimológico, es decir, aquella persona, aquel varón, aner,
que quiera ser un politicos, que quiera imbricarse, que quiera participar activamente de la polis en oposición al idiotés, ¿no? Todos conocemos que idiotés es un concepto que significa ciudadano privado, desentendido de los aspectos de la ciudad, debe abstenerse de practicar la invectiva. Otro concepto al que aludí anteriormente, la parresía, algo que, como decía, ha trabajado bastante Mary Beard, la libertad de palabra en el mundo antiguo. Tenemos grandes también buenas referencias bibliográficas en el ámbito castellano parlante. Creo que es Luis Gil, el autor de sobre una monografía sobre la censura en la antigüedad. Pues bien, la invectiva nos hace reflexionar hasta qué punto se tenía libertad de palabra en la antigüedad. Cuando nosotros abordamos un texto como el que hará a continuación Elia, tenemos que plantearnos en primer lugar si ese texto fue declamado, enunciado, pronunciado realmente en presencia de la persona que iba a recibir el vituperio, o Claudiano, ¿no? Como hablaba anteriormente con Liliana. Hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar el texto y hacer una exégesis y un estudio lo más aséptico posible para intentar graduar qué tipo de parresía, qué tipo de libertad de palabras se está activando ahí. Cuando un sofista, un orador, un filósofo o incluso un obispo nos dice que ha ido en un discurso de embajada, que ha ido ante un emperador y digamos, lo ha criticado, ha ejercido una invectiva contra él, debemos poner en cuestión, debemos cuestionar la veracidad de esos hechos porque tenemos que cotejar hasta qué punto podían ejercer la parresía, la libertad de palabra. Otro concepto que es muy importante, la paideia. Por paideia, en este proyecto entendemos no tanto, o no solamente, mejor dicho, la educación, el acervo cultural del emisor, del receptor y del contexto, sino el trasfondo cultural de cada momento. Y ese trasfondo cultural va cambiando. En ese sentido, creemos que es importante subrayar, señalar que la invectiva, creemos que es bastante importante, la invectiva es un acto de habla contextual, pero también acumulativo. Es decir, los referentes anteriores, algo que insisto que va a demostrar posteriormente Elia, los referentes anteriores se van actualizando, se van reimaginando, y es algo que especialmente en los que estudiamos la literatura tardoantigua creo que podemos apreciar con mayor nitidez, como la invectiva que se producen, por ejemplo, en el siglo III o IV antes de Cristo, esa querella, esa disputa, por ejemplo, entre Demóstenes y Esquines, luego retomada y reimaginada por oradores como Libanio, como Temistio, que reutilizan ese mismo imaginario, esas mismas palabras en muchas ocasiones, esas mismas expresiones, para producir sus propias invectivas. De modo que si no conocemos las invectivas anteriores, no podemos apreciar la literatura invectiva del mundo tardoantiguo. Pero eso sí es algo que nosotros creo que tenemos claro, aunque estamos todavía, como decía anteriormente, en un estadio algo inicial de este proyecto. La invectiva es contextual, es muy importante conocer los referentes culturales que articulan o sobre los que se articulan y apoyan los tópicos invectivos, pero también acumulativa. Esos tópicos se van acumulando a lo largo del tiempo y van produciendo nuevas invectivas. Ya para terminar con mi turno, ¿cómo aplicamos esto al periodo que nos ocupa, al periodo imperial? Como he dicho anteriormente, siglos II al VI después de Cristo. La cantidad de textos que hay, todos sabemos que la literatura de época imperial, grecolatina, época imperial tardoantigua es inmensa, mucho más amplia que la literatura que conservamos del periodo clásico, arcaico o helenístico. Por lo tanto, necesitamos un buen aparato metodológico, necesitamos buenos filtros. Al respecto, hemos seleccionado, digamos, 3 categorías distintas. En un primer lugar, nos apoyamos en los estudios que comienzan en el año 1991 de Averell Cameron, su famoso Christianity and the Rhetoric of the Empire, y que luego continúan, en cierto modo, en el 2014 con su monografía muy breve sobre dialogar en la antigüedad tardía. En estos estudios, Averell Cameron pone de manifiesto que la retórica tardoimperial era el lenguaje del poder. Se tenía que manejar la retórica, se tenía que ser elocuente, tener una paideia profunda y extensa
para poder manejarse en ese intricado contexto del mundo tardantiguo. Una segunda categoría de estudio la representa la monografía de Kendra Eschleman, The Social World of the Intellectuals in the Roman Empire, y un artículo muy importante de Liv Van Hoof de 2014, Performing Paideia, porque ambas estudiosas, ambas filólogas, lo que hacen es poner de manifiesto que la paideia era una forma de agón para poder escalar en el ámbito social, político, cultural. Hacía falta, como decía anteriormente Cameron, manejar bien la cultura, la paideia, la retórica, y una de las manifestaciones principales de esa paideia era, como decía al comienzo de mi intervención, la invectiva. Y por suerte, en los últimos 2 años se han producido una serie de estudios, una tesis doctoral leída por Marina Díaz Bourgeois en la Universidad Complutense de Madrid, y una monografía de reciente publicación de Jan Stenger, en la que lo que se hace es abordar este periodo, siglo IV y V después de Cristo, desde un punto de vista un poco más, digamos, no sé cómo calificarlo, referencial, en el sentido, lo que hacen Jan Stenger y Marina Díaz es abordar la literatura del periodo imperial como una forma de crear redes sociales, del mismo modo que tenemos nuestras redes sociales, ¿no? o iniciativas como esta. Lo que proponen Jan Stenger y Marina Díaz es estudiar los distintos escritos que se dirigían los pepaidómenos, ¿no? Las élites intelectuales del periodo, no solamente estudiarlos en cuanto al contenido, sino tras ver cómo esos intercambios, muchas veces epistolares, pero en otras ocasiones de invectiva, lo que hacían era, para lo que nos pueden servir, es para detectar cómo se producen esas relaciones culturales, cómo se gestionaron los desencuentros religiosos. Pensemos, por ejemplo, en los obispos que hay en el exilio, ¿no? en este periodo del siglo IV y V, un periodo lleno de cismas, de herejías intrarreligiosas. No solamente el paradigma de cristianismo frente a paganismo ya desapareció, y ahora se centra sobre todo en el estudio de herejías internas, de cismas internos, y sobre todo de encuentros políticos como el que a continuación va a exponer mi compañero Elias, al que le cedo ya la palabra. Muchas gracias al profesor Quiroga Puertas por su presentación. Aprovecho los momentos en los que comparto pantalla para agradecer también a las organizadoras poder participar a esa iniciativa maravillosa, internacional, y como la invectiva nos une a todo, digamos, culturalmente. Creo haber ya sido capaz de compartir la pantalla y perfecto. Bueno, el objetivo de esa segunda parte de la comunicación es intentar empezar a recorrer este camino hacia una poética y una pragmática de la invectiva antigua desde una perspectiva algo más sinóptica, es decir, en un caso concreto de invectiva. Ese caso concreto de invectiva, como ya dijo mi compañero, es el Misopógon del emperador Juliano, o en su traducción, el enemigo de la barba. Ya un título bastante emblemático, si notan la imagen, si ven la imagen de Juliano en pantalla, y que tendremos que profundizar a lo largo de esa segunda parte de la comunicación. Lo primero que quisiera destacar, justo como manera de introducir ese tipo esa obra, es que el Misopógon es el resultado de un profundo desencuentro entre este emperador, algo enigmático y algo difícil de interpretar, sobre todo por los preconceptos religiosos que se tienen sobre él, y la ciudad de Antioquía, en la que residió entre los años 362 y 363 después de Cristo. Más concretamente, se trata de una especie de ápax literario, porque no conservamos ningún tipo de invectiva escrita por un emperador contra sus súbditos, y en la que, como veremos desde ahora, su autor no censura directamente a sus súbditos, sino que se censura a sí mismo, se vitupera a sí mismo
en una especie de mundo al revés, de realidad subvertida. Muy bien. Ese discurso ha levantado discrepancias a nivel interpretativo, pero hay cierto consenso en considerar una especie de acto apologético por parte de Juliano tras el desastre antioqueno. De hecho, como veremos también con los ejemplos, la relación entre Juliano y los antioquenos es bastante compleja, sobre todo por la mala aceptación, la mala recepción, perdón, de las medidas económicas que proponía para solucionar los problemas económicos de la ciudad, y por una general indiferencia hacia sus reformas religiosas. Bueno, aquí nos proponemos en esta segunda parte reconsiderar, atendiendo a todos los aspectos que trató el profesor Quiroga Puerta, ese discurso en el horizonte conceptual de la invectiva. En ese sentido, no negamos la presencia de una componente apologética, pero queremos analizarla desde una perspectiva más amplia a la que nos puede dar acceso la invectiva si la consideramos, como ha argumentado mi compañero hasta ahora, un hecho literario y cultural al mismo tiempo. Así, queremos entender cómo los motivos retóricos literarios de ese discurso se enmarcan en las exigencias comunicativas de mediados del siglo IV. Bien, pasando directamente al contexto histórico que hemos querido esbozar en pantalla, cabe decir que un primer paso que nos conduce a justificar el recurso a la invectiva por parte de Juliano es una especie de idea, la definición del siglo IV como una especie de siglo de malas lenguas, es decir, como decía mi compañero, en el siglo IV la retórica y la literatura se imbrican de manera, sobre todo en la antigüedad tardía, se imbrican de manera muy profunda en la reflexión política, religiosa y cultural. Además, el siglo IV es una época de profunda transición cultural en el que la agresividad verbal se transforma, se convierte en una manera de verbalizar, de textualizar, si queremos, las inquietudes de una sociedad multicultural y descentralizada que necesita comunicar entre ellas, intercambiar ideas. Bien. ¿Cuál es el problema del Misopogon? Juliano, como ya hemos dicho, no censura a los antioquenos, sino que compone un vituperio aparentemente contra sí mismo. Atendiendo a las cuestiones trazadas por el profesor Quiroga Puertas, podemos también considerar el Misopogon como una especie de obra a la inversa, es decir, se presta a una lectura a la inversa. Dicha lectura es posible, sobre todo si consideramos la naturaleza subsidiaria de la invectiva respecto al elogio en la tratadística retórica antigua, como hemos visto hasta ahora. Bien, para entender mejor el resultado de estas diferencias culturales, debemos considerar muy brevemente que para Juliano Antioquía es una especie de mundo al revés. Ya lo hemos dicho hace poco, la relación entre Antioquía y Juliano es muy compleja por cuestiones económicas, por un conflicto también religioso que desemboca en eventos también violentos y sobre todo por el profundo choque cultural entre las dos partes. Es decir, por un lado tenemos a Juliano, que es un símbolo, si queremos, de la austeridad moral del helenismo neoplatónico del siglo IV, y por el otro lado tenemos a los antioquenos que representan, en palabras de Fontaine, representan una especie de helenismo más ligero, más liviano, más alegre, por lo menos por lo que respecta al Misopogon. Bien, para entender cómo se articula esta historia del desencuentro desde el punto de vista de la invectiva, deberemos considerar dos tipos de elementos. Por un lado, como decía el profesor Quiroga Puertas antes, la subsidiariedad de la invectiva respecto al elogio, es decir, esa subversión constante de las perspectivas retóricas del elogios para
elogios para crear una invectiva, esa necesidad de crear a partir de lo contrario. Por el otro lado, y eso era en el ámbito de la coherencia narrativa, debemos considerar la presencia de algunos elementos que nos permiten desinvertir la lógica narrativa y argumentativa del Misopogon y que sobre todo permiten al lector hacerlo para entender el verdadero mensaje que se esconde detrás de ese mundo al revés o, si queremos adoptar una terminología algo más moderna, dentro de este mundo distópico. Bien, tras esa introducción pasamos directamente al primer caso de análisis. El primer caso de análisis es probablemente uno de los más interesantes dentro del Misopogon porque se activan una serie de mecanismos retóricos y confluyen en él una serie de temáticas centrales en toda la cultura de la invectiva a lo largo de la antigüedad. Más concretamente, aquí estamos enfrente de estereotipos, como pueden ver en el título, relativos al género, relativos a la etnia y relativos a la educación del vituperado. Bien. Como pueden ver como pueden ver en los textos presentados en pantalla, tenemos dos niveles de lectura, también como propusimos antes. Por un lado, el de la coherencia narrativa del mundo al revés creado por Juliano en el Misopogon. Desde esa perspectiva, tenemos una idea de lo heleno, de paideia, si queremos, de esa correspondencia entre heleno y paideia que describía el profesor Quiroga Puertas antes, y tenemos esa correspondencia desde un punto de vista étnico, es decir, los criterios en ese mundo al revés que definen lo heleno son sobre todo de carácter étnico. Como pueden ver, con los términos subrayados en pantalla, Mardonio era un escita, categoría de los bárbaros, y por otra parte también era un eunuco. Así que a estos elementos de carácter étnico se juntan estereotipos de carácter sexual relativos a la presunta falta de virilidad de los eunucos. Bien, sí, a nivel de coherencia narrativa no tenemos grandes problemas en aceptar ese tipo de lectura. También tenemos elementos que nos permiten desinvertir y que permiten al lector desinvertir la lógica argumentativa subvertida del Misopogon. Por un lado, por ejemplo, tenemos la referencia misma a la idea de escita. Escita es un término bastante ambiguo en el siglo IV porque se refiere por un lado a los godos y por el otro lado a los escitas en el sentido clásico del término. Esta distinción es bastante importante, sobre todo si consideramos que los godos eran los bárbaros por excelencia en el sentido de violencia, por lo menos en el imaginario colectivo, y los escitas son objeto, sobre todo en la época imperial, de cierta revaluación. Uno de estos símbolos, por ejemplo, es el sabio Anacarsis, que según Plutarco dejó callado al mismísimo Solón. Bien, por el otro lado también, sin extenderme demasiado, es posible que tengamos un subtexto platónico a partir del que se articula la reflexión de Juliano. No debemos olvidar en ese sentido que Juliano es un neoplatónico bastante convencido y por eso son frecuentes las alusiones y las referencias a obras clave de Platón y a obras que circulaban sobre todo en el ambiente escolar. En este caso se referiría a la República, más concretamente en el pasaje en el que Sócrates, y aquí retomando las ideas explicadas antes por el profesor Quiroga Puerta, en este pasaje donde Sócrates da una definición de la función del mito. Es decir, el mito serviría para proporcionar el acceso a la verdad, toda la a través de lo falso, los pseudos. Y aquí sí que vemos los puntos de contactos que destacaba mi compañeros antes, entre mito e invectiva, entre ese pasaje de lo imaginario cultural a la descalificación personal. Bien, en este sentido, la invectiva en el Misopogon parece tener, y intentaremos argumentarlos a continuación, parece tener esa dinámica
digamos, cultural, esa dinámica mítica, en el sentido de que, así como el mito, intenta a través de lo falso, el vituperio de sí mismo por parte de Juliano, dar acceso a los antioquenos a la verdad. Esa verdad se configura en los vicios, los defectos que tienen los antioquenos y que Juliano, como buen soberano platónico, intenta solucionar. Bien, tras ese pasaje introductorio al Misopógon, que nos da las claves de lectura y el horizonte conceptual en el que se mueve, pasamos a otro ejemplo. Ya que Juliano es un autor subversivo, seguiremos la misma lógica y pasaremos de pasajes posteriores a los más cercanos al comienzo de la obra. Bien, ¿eso de qué nos sirve? Nos sirve para entender mejor cómo funciona la lógica argumentativa del Misopógon. Y ese ejemplo que proponemos ahora es bastante aclarador. ¿Qué significa de tal palo a tal astilla? En ese pasaje, Juliano intenta, digamos, justificar, si queremos, o explicar, mejor dicho, el carácter, el ethos de los antioquenos a partir del ethos de la persona que da nombre a la ciudad. Es un juego etimológico bastante interesante por parte de Juliano y también tiene efectos a nivel de realidad histórica. De hecho, si ven en el texto, aquí se nos dice que Antíoco era hijo de Seleuco, mientras que en realidad era el padre. Eso serviría para dar más dramatismo a ese pasaje. Pero bueno, pasando momentáneamente de esas cuestiones, en ese pasaje, lo interesante respecto al anterior es que los mecanismos retóricos que en el otro se activaban y que mi compañero había descrito, en este caso se reflejan desde un punto de vista más temático. Tenemos de nuevo la idea de la etnia, así como uno de los tópicos principales en el elogio, y tenemos desde el punto de vista de los mecanismos retóricos que se activan el utilizo de la creia. Así, en lugar de otros como la ironía o la antífrasis que se veían, que estaban en el anterior pasaje y veremos en el siguiente, aquí tenemos un recurso, una estrategia retórica menos marcada y que permite a Juliano aligerar la tensión de su argumento. Es decir, encontramos, si queremos, una especie de punto de contacto entre esos mundos paralelos que tal vez interactúan dentro del Misopógon. El de Juliano por un lado y el de los antioquenos por el otro. Bien, lo interesante de ese pasaje, antes de pasar a lo que de verdad nos interesa, es la presencia de algunos elementos, como hemos dicho, temáticos. Por ejemplo, si consigo, perdónenme mover esto. Bien, esos elementos temáticos, por ejemplo, son la molicie y la lujuria que Juliano describe como partes integrantes del carácter de los antioquenos. Aquí dice di hiperbolena brotetos kai trifeseronta aei kai eromenon, es decir, ese enamorarse, amar tanto por esa molicie y por esa lujuria hasta el punto de llegar a enamorarse de la madre. Sin embargo, lo más interesante de ese pasaje es el argumento botánico que Juliano emplea para justificar ese aspecto. Es decir, esa conjunción entre un motivo retórico literario como la creia y una reflexión de carácter más científico o de carácter más cultural, si queremos, relacionado con la botánica. Aquí, de hecho, nos dice, siguiendo en ese marco de juego etimológico, que es normal que los antioquenos sean unos vagos y unos lujuriosos. Es normal. ¿Por qué es normal? Porque Antíoco, que da nombre a la ciudad, era ese tipo de persona. Y así como las plantas transmiten sus rasgos a los brotes posteriores, de la misma manera la progenie transmite sus rasgos y también sus vicios, en este caso, a sus descendientes, al modo de ser, y es importante, taece de sus descendientes. Bien,
Tras esos dos primeros ejemplos relacionados sobre todo con los orígenes culturales de Juliano y de los antioquenos por el otro, pasamos al pasaje quizás más interesante y más emblemático de todo el discurso. Ese es el pasaje, por la lógica inversa que hemos adoptado, con el que Juliano abre su argumentación pseudo-denigrante. Bien, ¿qué se nos dice aquí? Juliano, que por meses, como hemos dicho, ha sido objeto de los insultos, de las mofas de los antioquenos, ya no puede más. En este caso, después de escuchar durante meses que tenía una barba sucia, que parecía un cabrón y que no parecía de verdad un filósofo como pretendía ser, decide empezar su argumentación justo desde esta consideración. ¿Cómo se articula ese tipo de reflexión? Adoptando el mismo esquema, veamos primero al nivel de la coherencia narrativa del mundo al revés del mismo juego. Desde esa perspectiva, tenemos la subversión de las perspectivas retóricas relativas sobre el elogio relativas al tratamiento de los atributos del cuerpo del elogiado. En ese caso, esa subversión conlleva el tratamiento de los vicios corporales del vituperado. ¿Cómo intenta Juliano marcar esta coherencia narrativa? Uno de los rasgos, como pueden ver en los términos en negrita apuntado en pantalla, es la repetición del término kalos. Por ejemplo, al comienzo del pasaje dice Melian kaló, y al final de la misma frase dice me fisei genestai kalon, retomando de nuevo el dativo fisei que había utilizado antes. Bien, para amplificar la gravedad de estos vicios corporales, de estas elecciones estéticas incomprensibles para los antioquenos, Juliano atribuye estas elecciones a la idea de discolía que repite al comienzo y al final del curso, del pasaje, en una argumentación, en un tipo de recurso retórico que implica la repetición de términos al comienzo y al final. Luego encontramos asociaciones ferinas, como la referencia a sí mismo como una cabra, la barbilla de cabra, o la referencia al león. Si en ese sentido la coherencia narrativa parece no tener nada que esconder, por lo menos a nivel superficial, parece ser una invectiva contra sí mismo, hay algunos elementos que nos permiten criticar esta visión y desmontarla desde su interior. Uno de esos, como ya en el caso anterior, es un elemento no en este caso etimológico, sino de semejanza fonética. Por ejemplo, tenemos la literación, que pueden encontrar también en los términos en negrita en pantalla, entre el término león y el término leios. El primero se refiere a Juliano como león y el segundo a los antioquenos como seres rasurados. Bien, eso nos permite ir más hondo respecto al tipo de comparación, al tipo de sícrisis, como otro marco retórico, o otra estrategia retórica que se enmarca en ese pasaje entre Juliano y los antioquenos, desplazándonos del ámbito de los atributos corporales al ámbito de las virtudes. En ese caso, así como el vello de Juliano era sinónimo de fealdad, es al mismo tiempo sinónimo, desde una perspectiva más fisionómica, de una Andrea velluda, de una virilidad velluda que a los antioquenos claramente falta porque están, como pueden ver en el texto, completamente depilados y rasurados. También en este caso, sin detenernos en él y llegando ya a nuestras conclusiones, tenemos probablemente otro subtexto platónico que describe en el que Sócrates
describe la bestia multiforme del alma. ¿Vale? Sócrates la describe en términos negativos en ambos casos, pero la idea de actualizar las estrategias argumentativas y culturales de la tradición anterior la encontramos aquí descrita como un término casi positivo. La discolía, en ese sentido, sería el término referido a la virilidad del león, y la malaquía, que describe las manos de los antioquenos, sería el término referido a su cobardía, a su naturaleza anímica afeminada. En ese sentido, tenemos un intento relacionado también con la idea del león y de las fieras que corren en la barba de Juliano, y que el león y de las que el león es soberano, que intenta marcar la verticalidad entre Juliano y los antioquenos. Tenemos en ese sentido Juliano, que intenta legitimar su figura minusvalorada por meses de insulto como soberano, y por el otro los antioquenos, que no tienen conciencia de ser los súbditos. Tenemos así un intento de obtener una mayor gobernabilidad mediante la persuasión de los súbditos y mediante la persuasión de los vicios que en realidad tienen esos súbditos explicados desde su punto de vista. Bien, llegando ya a nuestras conclusiones, a modo de conclusión, quisiéramos destacar de nuevo lo que comentábamos respecto a la idea del mito al psolos. Como mi compañero ha explicado hasta ahora y como he intentado reflejar en este estudio de caso, la invectiva se configura como uno de los pilares fundamentales de la cultura griega. De hecho, aunque puede parecernos paradójico, la invectiva, el insulto y el desencuentro no son formas de alejarnos, no son formas de convertirnos en islas que no comunican entre ellas, sino son formas de cohesión. De hecho, como decía mi compañero antes, la invectiva y el elogio por su parte sirven como marcadores de la alteridad, sirven así para definir la identidad de sí mismos. Por el otro lado, también la invectiva es un elemento que nos permite abordar la idea de antigüedad desde una perspectiva más amplia y conjunta. De hecho, como pueden ver en pantalla, a la izquierda tienen Tercites. ¿Quién es Tercites? Tercites es ese personaje mitológico que en el canto segundo de la Ilíada se opone a los aqueos, les llama aqueas, aquí que el estereotipo de género también aquí, ese ejemplo de fealdad y de maldad vituperados por los caudillos de los aqueos y pegado por Odiseo. Tenemos en ese sentido a la izquierda la idea de Tercites como mito en el sentido cultural y en el sentido de transposición cultural que ha descrito mi compañero antes. A la derecha tenemos a Juliano. Juliano sigue practicando el vituperio y, si bien subvirtiéndolo y alterándolo, sigue los mismos patrones culturales. En ese sentido, si Tercites se configura como la idea del mito de la invectiva, Juliano es una especie de fenómeno histórico, de historia, de carácter, de rasgo histórico de la invectiva. Concluyendo así, la invectiva, ¿cómo se configura? Se configura como el modo de habla del desencuentro en la antigüedad. Se configura como un modo de habla flexible y capaz de adaptarse a las necesidades comunicativas y culturales de una sociedad que cambia y que debate. Una sociedad en contraste, en constante tensión entre pasado, presente y futuro y su interpretación. Por el otro lado, como patrón cultural, la invectiva trasciende el tiempo y atraviesa toda la cultura y la civilización greco-romana. Es en ese sentido una especie de dialecto hablado desde el comienzo hasta el final de la antigüedad. O si queremos, también podríamos definir la invectiva como ese hilo conductor entre mito, Tercites, e historia, Juliano. En este hilo conductor entre el alfa y el omega de los malos del mundo antiguo. Muchas gracias. Gracias, Elía, gracias, Alberto,
por esa obra maestra de ponencia que ha sido brillante. Yo aprendí muchísimo, aproveché muchísimo, porque yo personalmente trabajé muchos años con el mecanismo de las polémicas en los textos de la Reforma, de reformados en contra católicos y viceversa, y especialmente de ambos en contra los llamados radicales, como los anabaptistas, y especialmente un español que era Miguel Servet, de Villanueva de Sigena, en Aragón, que estudié por 20 años, traducí, a que he dedicado mucho de mi vida. Y por eso fui a investigar la patrística, que ha practicado un extremo nivel de agresión, pues la invectiva era empuñada como un arma para hacer tumbar, hacer caer el enemigo, el hereje. Y que garantizaba a la vez la adhesión a uno mismo. Era un lenguaje panfletario, ideológico, y que trataba de crear las condiciones para la eliminación del otro, tal vez física, tal vez concreta, literal, pero especialmente simbólica, la eliminación simbólica del otro. Pero no ha sido ese el tema de su habla. Pensé mientras les escuchaba, ¿qué pasa cuando no se usa la invectiva directamente, pero la ironía, que no menciona nombres, como en la sátira menipea, por ejemplo, que es dirigida en contra la condición humana, pongamos así, no a una persona exactamente? No es tal vez directamente invectiva, pero es un cuestionamiento, un pensamiento sobre la condición humana que es también cargado de ese juzgamento. Tal vez, no sé, ¿a qué nivel se desplaza cuando el discurso no usa el vituperio directamente, pero la ironía? Y gracias. Muchas gracias, Elaine. Bueno, es curioso que... Creo que mi micrófono estaba desligado, ¿no me No, dijeron? estaba bien, estaba bien. Me ha parecido muy curioso que menciones la cuestión de la reforma, porque casualmente, bueno, no casualmente, todo tiene un porqué, Juliano es el protagonista de algunas obras de teatro en el barroco español a propósito de la contrarreforma. Entonces, en España se desarrolla la contrarreforma para hacer frente a la reforma, y se usa al emperador Juliano como una especie de Satán, ¿no? El doble, ¿no? La personificación del mal, de la reforma, ¿no? Que viene a cambiar las costumbres cristianas, apostólicas, romanas. Entonces, muy curioso que lo mencionaras, porque en efecto, como tú bien decías, toda la patrística, y en concreto en este caso las patrísticas por José Juliano, aparecen en ese contexto histórico de la reforma. En cuanto a la cuestión de la invectiva, me ha gustado mucho esos matices que ha buscado. Me ha recordado a unos pasajes de este pequeño ensayo que tiene Virginia Woolf, que se titula Sobre no saber griego, o Not Knowing Greek. Y en ese ensayo de Virginia Woolf, ella dice que por mucho básicamente adopta una postura epistemológica casi de una aporía. Nunca vamos a poder llegar a conocer el griego, dice Virginia Woolf. ¿Por qué? Por mucho que uno sepa griego, por mucho conocimiento que tenga, siempre va a quedar el contexto fuera. Ella habla de forma muy poética del aire, del aroma, de los sonidos,
Por lo tanto, todo ese contexto que muchas veces, lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Estamos rodeados, estamos haciendo un encuentro online que modifica las interacciones que estamos teniendo. Virginia Woolf habla a propósito de eso, ¿no? En este ensayo tan bonito, y dice que hay mucho del contexto que se pierde. Entonces, claro, es muy acertada esa reflexión en el sentido de que cuando no hay una invectiva bien articulada de una forma retórica, ¿no? Tal y como establecen los progimnámatas, quizá ahí se desarrollan otros criterios, otros parámetros que pueden ir por la experiencia, por los textos en los que estoy pensando. Ahora mismo estoy quizá pensando un poco en lo que tengo más reciente en Lisias, de verdad, en clase, el orden de las palabras, el modo de los verbos, muchas veces la invectiva. Aquí cuando, por ejemplo, enseñamos sintaxis griega, siempre diferenciamos entre modo y modalidad. El modo de un verbo griego puede ser imperativo, pero una orden no va siempre imperativo necesariamente. Sucede lo mismo con la invectiva, estoy de acuerdo, hay ocasiones en las que no adoptará un formato ¿no? Tal y como establecen los cánones retóricos literarios, pero sí que subyace un motivo de vituperio. Al respecto, yo creo que Elia te puede responder porque en su tesina de máster del año pasado estableció unas categorías al respecto, ¿no, Elia? ¿No? De cuanto... Sí, efectivamente, y primero gracias por preguntar, y segundo, de hecho, quería ir a ello por el tema que has sacado de la ironía. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, no he podido destacarla lo suficiente, pero por lo menos en el caso de Juliano es un tropos que remite a preconceptos, a ideas filosóficas y a métodos filosóficos bien establecidos. Por ejemplo, el recurso a la ironía suele remitir a Sócrates, el recurso a la antífrasis en el caso de Juliano podría remitir a Diógenes, tengo la idea de que remita a Diógenes, pero yendo directamente a la idea de las que hemos hablado, los marcadores de las categorías de las que hablaba el profesor Quiroga Puertas están entendidas a partir de los tratados de retórica de la antigüedad, entonces están establecidas a partir de ellos para analizar la invectiva en todos los aspectos, digamos, retóricamente importantes, es decir, emisor del mensaje retorizado, el destinatario, tipo de juicio que se espera, objeto, estrategias argumentativas, todos esos aspectos. Y en el caso de la invectiva, sí que es verdad que esas categorías se desplazan del contexto oratorio y muchas veces se enmarcan en contextos compositivos que no tienen nada que ver con la invectiva. Por ejemplo, hay muchísimas cartas de Juliano en el que esas nociones invectivas, pero no formalmente invectivas, están formuladas. Cartas, otros tipos de textos como los Césares, que no es propiamente una invectiva, pero sí que hay muchos elementos. Sí, veo Alberto, pero sí, digamos que ya la idea de género literario en la antigüedad tardía es bastante compleja, pero sí que los motivos de la invectiva, como toda la retórica, se difuminan a lo largo de otros tipos de composiciones. Historiografía, por ejemplo, me sale a la cabeza Amiano Marcelino, cómo habla de Constancio, o Lucifer de Cagliaris, cómo habla del mismo emperador, de Constancio II. No sé si he contestado a su pregunta. Sí, perfecto, gracias, gracias. Temos comentários, temos perguntas, podem deixar por escrito ou abrir o microfone. Yo pensaba dos cosas, ¿no? Cómo la invectiva, la vituperatio, digamos, se equilibra o se termina equilibrando con la idea de una laudatio, ¿no? Yo lo pienso en función de alguien como Claudiano, sobre todo en su In Rufinum, ¿no es cierto? Tiene que construir a ese perfecto enemigo, ese perfecto monstruo, hijo de las furias, para poder ensalzar al vándalo Estilicón, que por cierto es el amo
en todo sentido del imperio de Occidente, ¿no? Entonces, digamos, tenemos que construir al enemigo con todas las malas categorías que podamos sumarles para poder iluminar a quien en definitiva se debe defender, ¿no? Eso por una parte. Y otra cosa, a partir de algo que había dicho Alberto, ¿no? Esto de, creo que también perdemos con el tiempo y sobre todo con los contextos, muchas veces los distintos niveles de ironía o de sátira a la hora de construir a ese otro, ¿no? A esa alteridad a la cual se castiga, ¿no? Lo pienso sobre todo en nuestra época y en nuestras políticas del momento, ¿no es cierto? Cómo es que a partir de nuestros propios contextos nacionales y estrictamente de época, y además también lingüísticos, ¿no? Nos resulta aún los hablantes de una misma lengua, o aún dentro de un mismo territorio nacional, muchas veces perdemos el verdadero sentido de la invectiva, ¿no? Bueno, era esto y por ahí puede resultar que alguien quiera comentar alguna cosa. Muchas gracias. Disculpad que estaban mirando ya los papeles porque en 10 minutos cierra la facultad, pero bueno. No, no, me ha ayudado muchísimo, Liliana, especialmente, claro, para esto sirve, es luego nuestro tipo de encuentro. Lo que has comentado en primer lugar, porque es un nuevo criterio que creo que a lo mejor tenemos que implantar cuando nos abordemos una invectiva retórica, el equilibrio, la simetría. ¿Hasta qué punto es simétrica, ¿no? la invectiva? Como en el caso, ¿no?, que ha hecho también Elia. Si Juliano ataca a los antioquenos, él se defiende a sí mismo, ¿hay siempre un equilibrio o al final hay, ¿no?, una descompensación? Creo que eso es un aspecto muy interesante y que yo personalmente no había caído en la cuenta de hasta qué punto la simetría, el equilibrio, o lo contrario, ¿no?, disimetría o desequilibrio puede alterar digamos, el producto final. O sea que eso sí que es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta, porque es verdad que hay una serie de invectivas, por ejemplo, remitiendo, y eso también Elia lo conoce, volviendo de nuevo a Juliano, las invectivas que hay contra él, contra Juliano de Gregorio de Nacianzo, están totalmente descompensadas, ¿no? Son como un texto último que tú comentabas, Liliana, es una demonización, ¿no? Una creación del otro por antonomasia, no hay ningún equilibrio, pero es que no se persigue. Entonces, ahí es verdad que subyace también, se puede meter la cuestión de la perspectiva de las emociones de Aristóteles, ¿no? La falta de equilibrio, pero esa falta de equilibrio es buscada, no es accidental. O sea que es un criterio muy, muy interesante. Te agradezco mucho la No, reflexión. por favor. No, es que de verdad, porque no había que ni siquiera en la cuenta, pero claro, no se puede medir todo ni equiparar todo. Entonces, dos invectivas, aunque tengan un mismo esquema retórico, pueden ser distintas por la descompensación de los argumentos a favor y en contra. Y es un criterio que al menos merece la pena sopesarlo y tenerlo en cuenta. De hecho, si puedo, eso me ha dado que pensar en la relación que puede haber entre este equilibrio y la idea retórica de sícrisis que tenemos en los progimnásmata. Ah, En esa relación que puede estar descompensada, es decir, estamos buscando un desequilibrio descompensado en favor de uno de los dos términos de comparación. Luego, el grado de descompensación puede depender de distintos factores que son contextuales, comunicativos, tendencias compositivas del mismo autor. Así que creo que sí, que sea una muy buena idea y que se pueda abordar también desde una perspectiva cercana al pensamiento antiguo, en este caso la sícrisis, pero también desde otras perspectivas. Así que me sumo a los agradecimientos no, por favor, de ninguna manera. Pero también esto de cómo perdemos por el tiempo y por todo el agua que ha corrido debajo de tantos puentes, muchas veces no entendemos hasta qué punto llega la construcción de ese otro, ¿no? Porque bueno,
los contextos resultan sumamente importantes. Y las identidades culturales resultan sumamente importantes para entender la invectiva y también la laudatio desde ya, ¿no? ¿Alguien más le gustaría hacer alguna pregunta, algún comentario? Si no, le daremos lugar al profesor para que pueda salir de la facultad antes de que cierre. No, no lo queremos hacer Que no lo cerrado dejen adentro. adentro. Claro, me gusta mucho mi trabajo, pero no como para quedarme a dormir aquí. No, no. Claro. Bueno, les quería agradecer mucho nuevamente a los dos por haber participado. Realmente fue magnífico. Yo particularmente que no conozco mucho sobre el tema, aprendí muchísimo con los dos, así que muchísimas gracias. Y seguramente, bueno, las profesoras Liliana y Elaine concuerdan conmigo. Así que bueno, las dejo solamente para darles un saludo final y después les recuerdo sobre nuestra próxima charla. No, no, por favor, que no lo dejen, no está haciendo pijamadas. No va a ser ninguna pijamada ahí en la facultad. Os agradezco muchísimo a las tres la invitación, la gentileza que habéis tenido. Sobre todo también reitero la enhorabuena porque esto es un gran foro. Y nuevamente lo que os he comentado a las tres, que estoy a vuestra disposición a partir de la semana que viene en otro ámbito, en Oxford, ¿vale? Y si hace falta cualquier cuestión bibliográfica. Nada, y Cecilia, mucho ánimo, ¿vale? Con la entrega. Gracias. Muchísimas gracias, muy amable, gracias. Muchas gracias. Yo solamente les recuerdo que este viernes tenemos otra presentación, ¿sí? Tendremos a la profesora Sandra Bianchet de la Universidad Federal de Minas Gerais, que nos va a hablar sobre la escritura y la lectura en las metamorfosis de Apuleyo, registros de un burro de oro, ¿sí? Así que están todos invitados, ya les llegará el link y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias nuevamente. Chao. Chao. Muchas gracias por la invitación. Chao a vos. Chao, gracias.